Bueno, el tema de hoy es la Biblia, una antorcha que alumbra, sería en lugar oscuro, una antorcha en un lugar oscuro. Bueno, la Biblia es la antorcha, la luz del Señor. ¿Y cuál es el lugar oscuro? Este mundo. Este mundo cada vez está más oscuro por el pecado, la violencia del hombre, las necesidades del ser humano, las enfermedades, pero espiritualmente sobre todo, ¿no? Está más oscuro. El hombre más revelado con Dios, como creador, como salvador, como todo, reniega de su propia existencia. Y necesitamos en nuestras vidas, y también para anunciar el Evangelio, esta antorcha que es la palabra de Dios. Estos son 3 sencillos versículos. Seguramente lo han leído, pero se prestan bastante a confusión en la interpretación de estos versículos. Recuerden que a veces Pedro usa palabras muy propias, como habíamos visto, y quizás yo, no sé si en algún pasado muy lejano, haya entendido, por ejemplo, el versículo 20 de manera diferente, pero a través de los años de experiencia, de hacer lo que se llama la exégesis bíblica, la interpretación, podemos tener ahora una visión de estos versículos más objetiva, qué es lo que realmente está diciendo Pedro. Y recuerden que siempre estudiamos la Biblia en contextos, o sea, tenemos que relacionar el domingo pasado con lo que vemos hoy. Entonces yo tengo que recordarles lo que vimos el domingo pasado. Pedro hizo referencia a un hecho muy importante para la vida de él, para la vida de Juan y Jacobo, que eran esos 3 discípulos que el Señor los llevó, como vimos el domingo pasado, al monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración se encontró Jesús, bueno, ya sabemos que resplandeció como el sol, su rostro, sus vestiduras, pero se encontró con 2 personajes del Antiguo Testamento. Estos 2 personajes eran Moisés y eran Elías. Y allí tenemos los representantes, podemos decir, del Antiguo Testamento. Cuando Pedro dice acá en 2 Pedro 1:19, también tenemos la palabra profética más segura. Una forma que tenía Pedro y quizás otros judíos, no el judío de hoy, pero sí Pedro, de llamar de esta forma al Antiguo Testamento. ¿Cómo lo llamaría un judío de hoy al Antiguo Testamento? Bueno, tiene una palabra ello que es Tanaj, ¿sí? Hay una cosa muy notable, ¿sí? Y gracias a Dios que es así, porque Él preservó su palabra, como principal custodia se la dejó al principio al pueblo judío. Por lo tanto, el Antiguo Testamento que tenemos los protestantes, los evangélicos, para que se entienda, ¿no? Yo digo protestante por la época de la Reforma, es el mismo Antiguo Testamento que los judíos. Cosa que la Iglesia Católica no. Ellos tomaron, ¿sí? Bueno, es larga la historia de una versión que se llama Septuaginta, otros libros, ¿sí? Otros libros traducidos, que después lo tradujeron al español por Jerónimo, que hizo la Vulgata, que se llaman los libros apócrifos. Entonces, en algunas Biblias católicas, digo en algunas porque es raro que en algunas no los ponen, pero en la mayoría sí, ¿sí? Están más libros en el Antiguo Testamento. Y esos libros agregados, los judíos nunca lo reconocieron como parte del canon de la Escritura. Canon quiere decir vara de medir, es decir, nunca lo reconocieron como parte del Antiguo Testamento. Entonces, la Reforma, y mucho antes, hubo concilios en la Iglesia allá por el siglo IV, hubo un concilio de Cartago donde se fijó los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y los libros que se fijaron desde un principio, y que también se reiteró esto en la época de la Reforma del siglo XVI, son los 39 libros que hoy tenemos del Antiguo Testamento. Hoy tenemos 39 libros. Ahora, alguno podrá decir, pero los judíos hoy que tienen 24 libros, sí. Pasa que ellos agrupan libros, pero son los mismos, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que ellos agrupan todos los profetas menores, ¿sí? Que para ellos es un solo libro, por ejemplo. O fusionan Esdras con Nehemías, ¿sí? Ellos van agrupando diferente, pero son los mismos libros.
O sea que cuando Pedro dice tenemos la palabra profética, es decir, para él la palabra profética es el Antiguo Testamento. Y está en relación porque ya vimos que Pedro quiere traer este pensamiento. Estuvieron presentes con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿quién? Elías y Moisés. También les digo un dato para que nosotros entendamos el pensamiento judío de Pedro, ¿no? Los judíos dividen la escritura en 3 del Antiguo Testamento. Le digo los nombres hebreos. Oye, a todas las iglesias les gustan los nombres hebreos porque quieren judaizar, pero nosotros no queremos judaizar, queremos estudiar la escritura. Tenemos que conocer el trasfondo judío porque todo el Antiguo Testamento fue dado al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ellos dividen en 3. Dividen lo que nosotros llamamos Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Ellos la llaman la Torá, la ley de Dios, ¿no? Y después hacen 2 divisiones, pero que a veces no se hacen tanto en la práctica cuando lo nombra Pedro, que dividen en profetas y escritos. Profetas ellos lo llaman Neviín y a los escritos los llaman Ketubín, que están un poco mezclados, no les voy a dar listado ahora, pero básicamente otra forma de llamar bíblicamente la ley y los profetas. ¿Recuerdan? Entonces, Moisés, la ley, y Elías, un representante de los profetas. Y ahora engloba Pedro en esta frase, tenemos la palabra profética. ¿Sí? Y la palabra profética no es otra que el Antiguo Testamento, o sea, sumando las 3 divisiones que hacen ellos, o la ley y los profetas, porque también Moisés, que dio la ley, es un profeta. Es el principal profeta también, de hecho, en revelación. Entonces, lo que está diciendo Pedro al público de aquel tiempo, y recuerden que esta segunda carta, si bien la primera también es universal, pero iba más dirigida a muchos judíos de la dispersión, esta que no tiene un paradero, o sea, a quién está hablando, sino que sí en general, también tienen que entender, si hay muchos gentiles, o sea, muchos no judíos que no conocen la ley, que Dios habló, que esto del Evangelio de Jesucristo no es una noticia nueva, es una noticia, bueno, que viene del huerto del Edén, pero en forma escrita viene en ese tiempo de casi 1500 años antes, cuando se empezó a escribir la Biblia, que los primeros 5 libros, o la Torá o el Pentateuco, fueron los que se escribieron de la Biblia. Entonces, es como que Pedro le dice al público de aquel tiempo, también nos dice a nosotros, pasa que nosotros ya asumimos muchas cosas, hay una revelación de Dios, ¿sí? ¿Y por qué es segura? Está escrita, está revelada. Aquellos gentiles, que no conocían nada de los judíos, que nunca tuvieron en sus manos ni siquiera una porción del Pentateuco o los Salmos o los Proverbios de Salomón, no tenían nada, le está diciendo, hay una revelación de Dios, una palabra profética y que es segura. Muchos de los gentiles, al convertirse al Evangelio, conocieron que había una palabra escrita y la empezaban a leer. Es cuando uno se convierte, ¿no es cierto? El que se convierte en nuestra época al Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Aquellos que nacen de nuevo tienen que buscar qué comer, pero ya tienen la Biblia completa, ¿sí? Por lo tanto, Pedro dice, en aquel tiempo tenemos la palabra profética más segura. Ahora nosotros, en nuestra época, que tenemos tanto Antiguo como Nuevo Testamento, sabemos que los escritos de los apóstoles, mejor dicho, confirmaron el Antiguo Testamento por medio de sus escritos. ¿Sí? Entonces, esta palabra profética, para nosotros, ¿qué es? La Biblia, completa. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, total 66 libros. Y podemos decir que esa es la palabra de Dios, que es segura. Es muy importante, ¿no es cierto?, para la iglesia decir esta palabra segura, porque tiene varios sinónimos, es decir, porque es segura. Hoy ya sabemos cómo, y no solamente hoy, hermanos, realmente a través de toda la historia, siempre hubo algo que quería competir con la palabra de Dios. Con la palabra que es segura, el diablo siempre trató de arrimar al lado algo inseguro y hacerle creer a la gente que es de Dios. Han habido escritos, ¿sí?, falsos,
de evangelios falsos, de libros falsos atribuibles a Pedro, a Pablo, que el diablo ha querido meter porque seguramente algún error había. Y Dios guió a la iglesia a identificar históricamente, ¿sí?, la palabra de Dios. Si algunos de ustedes me preguntan cuándo más o menos se dieron cuenta del canon, y aproximadamente en el Concilio de Cartago, aproximadamente en el año 250, ¿sí? Pero ya venían los apóstoles identificando obviamente el canon hebreo, que es el mismo que tenemos, y recompilando los escritos de los apóstoles. Y los discípulos de los apóstoles, que nosotros los conocemos en literatura como los padres apostólicos, ellos también tenían el canon en sus mentes. Pero hubo un momento que la iglesia tuvo que decir, bueno, ¿hasta dónde llega el Nuevo Testamento? Porque podemos meter cartas en forma indefinida. Bueno, estos 27 libros, no es que lo fijó la Iglesia Católica como alguno lo quiere hacer creer, es la Iglesia cristiana. Después se desvió, se transformó en la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero hay otros que siguieron camino fiel, no se mezclaron con ellos. Pero a lo que voy, la Iglesia identificó estos libros de muy temprano y dijo, esto es lo seguro. Pero así todo, a pesar de haber identificado esos libros, siempre hubo ataques de Satanás para poner otra literatura. Y a la vez de otra literatura, también ha pasado en algunos momentos de la historia, no todos, lo que pasa en nuestros días. Hoy lamentablemente cuando dicen tengo una palabra profética, no se está refiriendo a la Biblia justamente, sino todo lo contrario. Se está refiriendo a alguien que tuvo una revelación de Dios extrabíblica. Entonces, volvemos al mismo ataque de la Escritura. El de hoy, específicamente en siglo XXI, es que este movimiento profético pone nuevas profecías que compiten con la Biblia. Tienen la Biblia, pero también tienen esas nuevas profecías. Y la pregunta es, ¿son seguras? ¿Son firmes? La Reforma protestante del siglo XVI, dentro de todas las cosas que se dieron cuenta, yo quiero hacer una aclaración porque algunos capaz que no conocen esto de Reforma protestante. No es que hay un desprendimiento de la Iglesia Católica, ¿sí?, que formó una nueva iglesia que protestaba, ¿sí?, y que los evangélicos son un desprendimiento de la Iglesia Católica. No. Cuando hablamos de la Iglesia, a veces el término católico no era malo, porque el término católico, ¿saben lo que quiere decir? Universal. O sea, la Iglesia de siempre, o sea, la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí?, tuvo que ser, en esa reforma del siglo XVI, tuvieron que poner en claro quién era de la iglesia y quién no, quiénes eran del evangelio y quiénes no. Entonces, antes que un desprendimiento de la Iglesia Católica, es apartar a la Iglesia Católica de un lado para que siga la Iglesia universal o católica, no romana, católica simplemente, constante. O sea, la Iglesia del Señor Jesucristo. Eso a veces es difícil de entender porque nosotros siempre relacionamos el término católico con la Iglesia Católica Romana. La parte romana es la que contamina el término católico porque rinde obediencia al Papa y a toda la doctrina que se forjó en Roma, ¿sí? Por supuesto que no vamos a andar diciendo que somos católicos porque desconcertaríamos a mucho hoy, pero si alguna vez se encuentra ese término en algún escrito antiguo y hace referencia a la Iglesia Universal, sepan que no es malo en sí mismo. Entonces, una de las cosas que la verdadera Iglesia se dijo en el tiempo de la Reforma, sobre todo a los católicos, es solo la Escritura. Lo dijo en latín, algunos escritos, sola Scriptura, quiere decir, mira, solamente la Escritura, porque esta es la palabra profética segura. No la tradición católica, el magisterio, ¿sí?, de la Iglesia Católica, y también decirle a otros, no sé, de la época anabaptista, ellos tenemos revelaciones, decían, no, solo la Escritura, pero también tenemos otros escritos que vienen del judaísmo, solo la Escritura y los 39 libros del Antiguo Testamento, solo la Escritura. Hoy también decimos lo mismo. Como Iglesia Bíblica tenemos que decir, ¿no es cierto?, nuestra suficiencia, y esa es una palabra que quiero que les quede en la mente, en el corazón, la parte de que la Biblia es suficiente,
para la iglesia, ¿sí? El tema es que en otras iglesias la Biblia no es suficiente porque tienen otras revelaciones que compiten con la Biblia. Cuando nosotros decimos, como Pedro, la palabra más segura, podemos decir la palabra suficiente para la iglesia. ¿Suficiente para qué? Todo lo que hace a nuestra fe salvadora y todo lo que hace también a la comprensión de nuestra vida cristiana, cómo tenemos que vivir. O sea, la Biblia, el tema principal es la redención en Jesucristo. Él es el centro. Pero también en la Biblia tenemos todo para vivir. Fíjense que Pedro, al hacer énfasis en la palabra profética, él hace todo en cuanto a qué profecía. ¿Cuál es la profecía principal del Antiguo Testamento? Que Jesucristo iba a venir, que el Mesías iba a venir, o sea, la primera venida. Y Pedro hace, como vimos en domingos pasados, hace referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Porque recuerdan que la palabra venida del domingo pasado no era la primera venida, y yo expliqué por qué, era la segunda venida de Cristo. Acá también hace una referencia a la segunda venida en el final del 19, pero vamos a detenernos en la otra frase que dice: una vez que tenemos la palabra suficiente, la palabra profética segura, dice que hacemos bien en estar atentos porque esta palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ustedes imagínense que en Israel tuvo un gran privilegio. No lo supieron apreciar, Dios se lo recriminó muchas veces. Muy pocos reyes, muy pocas épocas donde Dios envió profetas o jueces, el pueblo de Israel valoró esa palabra escrita, esa revelación de Dios. Es más, hubo un momento en que la habían perdido y la encuentran, ¿sí?, revisando algunas cosas antiguas y encuentran, hemos hallado el libro de la ley. O sea, imagínense a qué punto cayó el pueblo de Israel de haber perdido la palabra de Dios. Por lo tanto, no sé si habría copias en los hogares de eso, obviamente no. Un pueblo ignorante, o sea, Dios le dio una antorcha, su palabra. Muchas veces la perdió, pero nunca se apagó. Nunca se apagó esa antorcha. Siempre, porque es de Dios, permanece. Los pueblos que estaban alrededor de Israel no tenían nada de eso. Atribuían la creación a seres místicos. Tenían un concepto bajo de la humanidad, de la mujer. Solamente la Biblia tenía el concepto de familia, de honor a la mujer, de moralidad, de acuerdo a cómo Dios lo creó como un ser espiritual. El diablo había hecho estragos en el mundo antiguo. Reinaba a piacere, como decimos, en el mundo antiguo, dominando, a veces poseyendo personas, como vemos en la época de Jesús, hubo muchos endemoniados. Y no tenían esa palabra profética, solamente podían ver la luz de esa antorcha, aquellos que se acercaban a Israel, pero se acercaban a un Israel cuando estaba bien espiritualmente. Porque muchas veces esas antorchas la dejaron de lado el pueblo de Israel. O sea, Dios escogió un pueblo, sí, pero para hacer luz de las naciones. Y muchas veces Israel falló en eso. Muy pocas veces fue luz de las naciones. A veces estando medianamente bien espiritualmente, pero con un sentido xenófobo hacia el gentil, hacia el extranjero. Y la Biblia decía que ustedes fueron peregrinos, extranjeros en la tierra de Egipto, no tienen que tratar mal a los extranjeros. Pero así pasó. Pero la profecía seguía. Y la promesa estaba. Vendrá el Mesías, que Él será justamente la antorcha viviente paseando entre el medio de los hombres. Esa luz de Dios, nosotros vimos como también el Evangelio de Juan habla mucho, que Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa manifestación de la luz hecha en la persona de Jesucristo. Jesucristo, bueno, no está más en la tierra, pero Él nos ha dejado por medio del Espíritu Santo su palabra. Y también esta palabra
Como nuestro traductor de la Biblia, Casiodoro de Reina, decía, muchas veces parecía que esta luz se extinguía, esta luz de las palabras. ¿Por qué? Porque no había traducciones de la Biblia, porque estaba solo en latín, porque la entendían solamente los universitarios de la época, gente de dinero, y el pueblo común estaba como en aquel tiempo los gentiles estaban con Israel. No tenían nada para conocer de Dios. Y decía Reina algo así parafraseando como que el diablo queriendo extinguir esa luz de Dios, después esta resurge de nuevo con una fuerza imaginable y el diablo queda avergonzado de todas sus diligencias, de todo su trabajo que hizo para tratar de extinguir la palabra profética más segura, o sea, la Biblia. No hay libro en la historia que sea más atacado que la Biblia. Y eso prueba su veracidad. Podrán tener escritos del budismo, podrán, incluso el Corán, incluso cualquier otro escrito. Pero la Biblia ha sido atacada históricamente. Sus traductores han sido torturados, han sido ejecutados por traducir la Escritura, justamente. Han quemado pilas de libros. También en la época del siglo XX el comunismo ha quemado Biblias. Hoy también algunos, y no solamente del Islam, hay otros también que queman Biblias. Y lo vamos a ver cada vez más. Hemos visto el año pasado, hay una foto que yo recuerdo muy bien, que el movimiento feminista, que por alguna razón relaciona Biblia con patriarcado, quemando esos nuevos testamentos azules de los Gedeones que reparten gratuitamente. Y está identificada la persona, están ahí, y ustedes creen que alguna autoridad de nuestro país hizo algo en contra de la Biblia, de quemar una Biblia públicamente, o una mención de algún diputado, algún senador, algún juez, algo que por lo menos, si no le van a abrir una causa a esa persona por discriminación religiosa, pero una indignación. ¿Ustedes escucharon algo en los medios? No. Pero si eso fuera un Corán, si eso fuera aún algo de los judíos, hubiese trascendido en todos los medios, ¿verdad? Pero el cristianismo no, está acostumbrado a quemar Biblias. El mundo es enemigo, porque Satanás es enemigo de su palabra. Y no nos asombremos cuando no se apliquen las mismas reglas de juego a los cristianos que al resto. Y eso también prueba la verdad de la palabra y la verdad de lo que creemos. La Biblia fue perseguida como ningún otro libro en la tierra. Ella es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si uno realmente, como siempre digo, hay personas que dicen, bueno, la Biblia es un libro más religioso, que es que nunca ha leído la Biblia o nunca ha leído otros libros religiosos. De hecho, hay que comparar los dos, ¿sí? Uno lee primero la Biblia y después, cuando lee cualquier otro libro, se da cuenta que esto es como un cuento, ¿no? Es como algo que, sí, es muy evidente cuando uno recibe la luz de Dios que el otro es, podemos decir, es como si estuviéramos viendo una pintura en la Biblia hecha por un Rembrandt, algo que un pintor conocido, y lo demás es un garabato de un niño de 4 años, ¿sí? Que no lleva a ningún lado, que no expresa casi nada. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Tiene un tema en común, tiene una hilación, tiene 40 escritores que, ¿cómo se ponen de acuerdo 40 escritores viviendo en distintas épocas? Separados 1500 años muchas veces. Por ejemplo, si separamos Moisés con el apóstol Pablo o Pedro, y a lo largo de ese milenio y medio fueron escribiendo la Biblia. ¿Cómo puede haber una armonía tan perfecta que persiga un solo tema y que ese tema sea Jesucristo? Es porque el autor de este libro es Dios. Es porque el Espíritu Santo guió a esos santos hombres a escribir. Entonces la armonía de la Biblia es otra prueba de su veracidad, de que es palabra de Dios. Los libros de los hombres, y tenemos un libro del Mormón que vino un ángel, le dictó, había unas tablas de oro, le dictó y se fue y se las llevó al cielo, no hay registro de nada. Y ese es el nuevo u otro testamento de Jesucristo. Ellos tienen otro testamento. Por eso es falsa su religión. Ponen otra cosa aparte de la palabra de Dios, aparte de creer en otras cosas erradas. Producto de ese libro también. ¿Cuántos libros han dicho
Dios me reveló. Por ejemplo, también el Corán es una cosa muy particular, no es tanto una colección de escritos como la Biblia, de escritores a través de los siglos, sino que es esa revelación vertical de Dios. Todas las sectas tienen eso en común. Todas las falsas religiones tienen eso en común. Un iluminado, una revelación, y acá tenemos 40 escritores a lo largo de 1500 años. Unos eran pescadores, otros fueron tomados detrás del ganado, eran pastores de ovejas, David. Otros eran sacerdotes, otros eran reyes, de diferentes tipos. O sea, si uno diría, bueno, también esto lo escribió determinado tipo de gente. Gente totalmente diferente, de oficios diferentes, de trabajos diferentes. Y Dios utilizó a todos estos para poner esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hoy la tenemos. Y la tenemos hasta el día que esclarezca, hasta que el día esclarezca, o sea, amanezca. Es una forma poética que está usando Pedro. Y acá utiliza otra forma poética que es lo mismo que el amanecer que habla. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero es el planeta Venus, que por reflexión del Sol es la primera estrella que ellos veían, ¿sí? Es decir, siempre salía antes del amanecer. Bueno, hasta que venga el Señor Jesucristo. Vamos a sintetizarlo. Toda esta poesía tenemos esta antorcha que alumbra el lugar oscuro, pero vendrá el sol mismo, ¿sí? Hay un versículo que, hablando de antorcha, ¿sí?, lo tenemos en Apocalipsis 21, 23. Este versículo nos transporta como iglesia cuando ya no estemos más en este mundo, cuando ya no estemos en un lugar nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y dice esto, Apocalipsis 21, 23, que esta es la ciudad de Dios y de los creyentes. Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero era su lumbrera. Esa palabra que ahí se traduce lumbrera, ¿sí?, es la misma que tenemos acá en Pedro, que es antorcha. Es lo mismo. Se traduce tres formas diferentes aproximadamente en el Nuevo Testamento: lámpara, lumbrera, antorcha, ¿sí? Pero fíjense que acá cambió la antorcha, o la lumbrera. Ya no es la palabra, sino que ya estamos delante de la presencia de Dios en aquel tiempo, y el Cordero, bueno, la gloria de Dios es una fuente de iluminación, y dice, haciendo referencia al Señor Jesucristo, el Cordero era su lumbrera. Solamente hoy podemos ver a Cristo a través de la Escritura, a través de esta antorcha, ¿sí? Lo cual esto nos llama a todos, porque dice Pedro, ¿no? Hacéis bien en estar ¿qué? Atentos. Es obvio que no se puede estar atento cuando descuidamos la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros vemos que esa es una antorcha y nosotros recordamos también que la Biblia misma se presenta en el Antiguo Testamento como una luz, ¿cómo podemos dejar la lectura? Que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestro entendimiento. Si no leemos la palabra, tampoco vamos a amar que el lucero de la mañana, y uno diría, ¿por qué dicen vuestros corazones? Porque todo ojo lo verá, dice la Escritura. Apocalipsis 1:7. La venida de Cristo, todo ojo lo verá. Pero esa forma poética de decir, pero ¿quién esperan la venida de Cristo? Los creyentes. Los que en sus corazones anhelan que venga el Señor Jesucristo. Pero el anhelo de la venida de Cristo está directamente conectado con cuánto lees la Biblia, con cuánto amas la Biblia, con cuánto te llenas de su palabra. Cuando no nos llenamos de su palabra, no esperamos al Señor. Y cuando no esperamos al Señor, estamos enfocados en este mundo. No hay otra alternativa. Nos volvemos con la mirada corta, como decía antes Pedro, y no con la mirada larga. Vemos la lumbrera en la palabra y nos lleva también a ese futuro celestial y nos ayuda a mirar más allá de este mundo y de nuestros problemas. Tenemos en el versículo 20, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Déjenme explicar esto, es complicado hoy, ¿sí? Porque si uno lee este versículo, uno podría decir, a ver, entendiendo primero esto, ¿qué es lo primero que debo entender? Antes de qué, y qué es lo que debo entender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces yo no puedo ir a la Biblia y entenderla por mí mismo. Y parecería que diría eso. La traducción Reina Valera está un poco al límite acá. La hemos dejado así en la revisión de Sociedad Bíblica Trinitaria, porque es lo que tradujo Reina. Pero está un poco al límite. Hay que entender solamente ese verbo, el es. Y especialmente un predicador, cuando predica este versículo, tendría que decirle a la congregación qué es ese es. Porque existe el verbo ser en griego, pero no es este el que se usa. Si bien para nosotros es el verbo ser, ¿sí? Ser o estar. Pero en este caso no es. El verbo que se usa en griego es un verbo, no importa el nombre, no quiero cansarlos con eso, sino que es algo que viene, algo que se manifiesta, ¿sí? Algo que se da. Yo sé que está así en Escritura, si bien no me gusta esta versión de la Biblia, la Reina Valera 1977, pero el revisor de la 1977 usa una palabra bastante bien, surge. Fíjense en que si nosotros reemplazamos el texto por ese más equivalente en griego, dirían, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación privada, es decir, no es cuestión de Isaías, no fue una cuestión de Jeremías, no fue a que se le ocurrió a Ezequiel, fue el origen Dios. No surge de la interpretación privada de un pueblo judío, no es bien esto de los rabinos. O sea, le dice a los gentiles también Pedro, ¿no? Diciendo, es segura, y no se confundan ustedes, esto no nace del pueblo judío, no es una cuestión de los judíos, es una cuestión celestial, es una cuestión creacional, viene de Dios. Obviamente, este versículo, si uno lo oscurece en el significado, le conviene a la Iglesia Católica. Porque ¿a qué se oponían ellos? A la libre lectura e interpretación de la Escritura. Y esto lo sigue haciendo la Iglesia Católica. No se olviden, ¿sí? Cuando uno se encuentra con un católico, sí, lee la Biblia, pero lo que le van poniendo a la cabeza es, vos no podés entender la Biblia, al menos que el magisterio de la Iglesia Católica apruebe todo lo que vos crees. Nosotros tenemos una confesión de fe, ¿verdad, en la Iglesia? Pero no es el magisterio de la Iglesia Católica, es un resumen que te lleva a la Escritura. Si tomás, léelo, andá a tu Biblia en tu casa e interpretala. Si bien la Iglesia Católica no pudo impedir que se tradujera la Biblia en la Reforma, la enseñanza de ellos sigue siendo igual. Nosotros interpretamos la Biblia y el que está en Roma, que se viste de blanco, es el principal que la interpreta bien. Últimamente ha dicho tantas cosas el hombre que uno dice, como ninguno en la vida antes que él, pero le doy un ejemplo. Conferencia Episcopal, traducción del 2011 de la Iglesia Católica. Fíjense cómo traducen este versículo. Qué engañoso es, dice, pero sabiendo sobre todo lo siguiente. Bueno, esa parte está bien. Que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Que ninguna profecía de la Escritura hecha la puede interpretar por cuenta propia. Entonces están diciendo ellos, vos no podés interpretar, si la Biblia es sinónimo de profecía, por cuenta propia la Biblia. Pero no es lo que dice el versículo en griego. Nos dice que la Biblia no surge, no viene de interpretación privada. Muchos evangélicos, sin mala intención, quizás yo cuando era joven yo creía esto, ¿no? Es decir, leo, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Claro, como no era católico, yo pensaba menos esto. Vos no podés hacer una secta con la Biblia interpretándola a tu manera. Que es verdad eso, ¿verdad? Es verdad, no, ninguno puede agarrar la Biblia y hacer una secta diferente, creyendo cosas extrañas, aún con la Biblia y distorsionando versículos. De hecho, lo hacen. Pero no es eso lo que decía el versículo. Lo que el versículo dice es que la Biblia no surge de la interpretación privada de los profetas del Antiguo Testamento o de un pueblo llamado judío. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que Pedro le dice a su público. Dice, miren, esto es seguro. Y aparte no lo trajo el pueblo judío, no fueron sus profetas porque van a empezar a conocer los escritos, van a conocer los escritos
de Samuel, lo de Moisés, lo de David y los profetas, y van a empezar, pero esto fue idea de ellos. No, no fue idea de ellos, fue de Dios, ¿sí? O sea, no es ese privada, se puede traducir, como en otras partes del Nuevo Testamento, como propia. Entonces quería aclarar ese versículo. Y ya nos queda el último versículo. No sé por qué corre tanto el tiempo, pero este tema me apasiona como todos los temas, pero porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, y ahí como que subraya lo mismo, o sea, no es propio, pero no fue voluntad humana, porque podríamos decir, bueno, está bien, no es algo de los profetas, pero ellos quisieron hacer un bien al pueblo. No fue ni siquiera la iniciativa de ellos. Si ustedes ven, Moisés no quiso escribir los primeros 5 libros de la Biblia, sino que estaba pastoreando ovejas, y Dios lo llamó desde una zarza ardiendo. Si no, él seguiría y hubiese muerto pastoreando ovejas. Y David también, y otro de los profetas también. Dicen, seguido en sus trabajos seculares, pero no fue así. Con respecto a este versículo, quería leerles literalmente, hay un libro en Sociedad Bíblica Trinitaria que nos habla de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y un ministro antiguo del Evangelio de apellido Urquhart decía lo siguiente, me gusta esta definición, que no fue traída a la Biblia por voluntad humana. Dice así, es decir, no hay ninguna palabra puesta en las páginas de las Sagradas Escrituras que se deba meramente al deseo de un hombre de servir a Dios o de ayudar a sus semejantes. Esa no es la naturaleza ni la ley de la profecía. No provino en ningún momento, y entre paréntesis, nunca provino en ninguna instancia de la voluntad del hombre de exhortar, de reprender o de hablar. Aquí, por el contrario, está el verdadero origen de la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, movidos, transportados del Espíritu Santo. Sus pensamientos se volvieron aquí y allá, no bajo el impulso de sus propios sentimientos, su propio juicio o su propio ingenio, sino bajo el impulso del Espíritu Santo. La definición es clara, pero hablando más del versículo, también hay algo para aclarar un poco más, antes de ir a una aplicación, ¿sí? Porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que la palabra santos hombres de Dios, un dato así muy al pasar, la palabra santos desaparece de algunas Biblias porque dice que no están en determinados manuscritos. Para mí es importante que Dios santificó a sus escritores, no fueron impíos los que escribieron la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados está así, no es mala la traducción obviamente, pero no es la palabra que se usa para inspiración que nosotros encontramos en 2 Timoteo 3:16, que toda palabra es inspirada por Dios. Esa palabra en griego, seoneustos, quiere decir que Dios sopló dentro, sopló su palabra. En esta palabra, inspirada acá en Pedro, no es la misma, se traduce inspirada, pero más que nada sigue el mismo pensamiento de Pedro. Fueron movidos por el Espíritu Santo, fueron impulsados, empujados por el Espíritu Santo. Escriban esto que viene de mí, dice Dios, ¿sí? Entonces el pensamiento se mantiene en estos 3 versículos de manera lineal. Dios es la causa, Dios puso esa antorcha, Dios movió a los hombres, ellos nunca se les ocurrió escribir esto, Dios los impulsó a escribir la Biblia y hoy la tenemos en nuestras manos. Eso es lo que le está diciendo Pedro al pueblo gentil, nos dice a nosotros, ¿sí? Fíjate, todo esto Dios movió la historia, soberanamente preservó cada copia, porque si no, no tendríamos la Biblia hoy, porque si no llegan las copias preservadas por Dios, el diablo hubiese destruido a todos, ¿entiende? Y no hay una reconstrucción, como creen algunos, que la Biblia todavía no se terminó de entender en cuanto a su compilación. No, tenemos la palabra sellada, cerrada, tenemos el canon. Entonces tenemos que preguntarnos para terminar algunas cosas personalmente. Algo que ya vimos un poco recién, pero quiero terminarlo en 3 exhortaciones, ¿sí? ¿Qué grado de atención le doy a la Biblia? Que nos dice el versículo 19, hacéis bien en estar atentos. O sea, el mensaje de hoy tiene que despertarnos. ¿Cuál es el grado de atención? ¿Le doy el mismo grado de atención que otras cosas? Eso está mal, porque la Biblia tiene más atención que cualquier otra cosa. Si me quita
el tiempo de lectura bíblica a otras cosas, estoy haciendo de esas cosas un ídolo. Porque el Señor se pone siempre delante de nuestra vida como el primero. Y su palabra es parte de Él. Y esa antorcha no puede estar a un costado de nuestras vidas, tiene que estar delante de nuestro camino para caminar. 2. Segunda pregunta. ¿Entiendo realmente que es una iniciativa de Dios para mi bien? Dice versículo 20, entendiendo esto, primero esto. Entendemos que Dios se movió a través de la historia, y eso quizás no tiene tanto mérito como la soberanía de Dios, pero muchas personas, hermanos, dieron su vida para que podamos tener la Biblia. Creyentes que murieron por traducirla, o por imprimirla, o por copiarla, o por guardarla y protegerla. Muchos dieron su vida. Si nosotros tan solo leyéramos algo de la historia de aquellos cristianos perseguidos que no podían tener en sus manos una copia de la Escritura, y a veces la copia nuestra de la Escritura está tan dejada de lado. Hay gente que me escribe por internet, y no quiero mezclar trabajo con la predicación, pero personas que se compraron un teléfono móvil, un celular de 30.000 pesos, pero quieren que le regalen una Biblia, porque no son capaces de comprar una Biblia. Pero si es gratis, ¿por qué no la puedo recibir? No, nada es gratis. Ese papel, esa imprenta, fue pagada por otros. Y quizás podría esa Biblia caer en manos, o ese Nuevo Testamento, de personas que realmente no acceden. Por eso siempre nos gusta ayudar en la Sociedad Bíblica Trinitaria a las misiones. A veces a gente que recién está aprendiendo a escribir, por misioneros que le enseñan el idioma en una selva, en un lugar perdido del Amazonas o de algún lugar de Latinoamérica. Y otras personas dicen, yo puedo comprar un teléfono de 30.000 pesos, pero no puedo comprar una Biblia. Regáleme. Ok, te la regalo, bien. ¿Dónde quedó después? ¿Cuál es el amor, la preocupación, el afán que tenías por esa Biblia? Vemos que cómo es el cristianismo en nuestro tiempo. Nosotros repartimos Nuevo Testamento, no se preocupen. Pero después las Biblias, si nosotros podemos comprarlas, comprémosla para que otros que verdaderamente no pueden acceder, y créanme, hermanos, que hay en América Latina casos muy desesperados de hambre, que no pueden acceder a veces a un ejemplar de la Biblia, ellos sí puedan recibir la palabra de Dios. Pero nosotros que la tenemos en casa debemos leerla. Y tercer y último punto. Dios movió a sus escritores, en ese último verbo que vimos en el último versículo, que es inspirar, pero que es mover, ¿sí? Para que también te movilice a vos. El mismo espíritu que movió a los escritores a escribir es el espíritu que nos tiene que mover a nosotros a leer. Por lo tanto, le pedimos a Dios en oración, Señor, muéveme, porque mi carnalidad se opone a leer tu palabra. Sácame de ese letargo espiritual, sácame de ese sueño espiritual o de esa dejadez espiritual. Muéveme, porque tú moviste toda la historia, moviste reinos con tu palabra. Que me muevas hoy a mí a leer tu palabra. Porque como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.